Señoras y señores, bienvenidos a la segunda temporada de Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, que continúa en la tarea de darles a conocer quiénes son los candidatos a la gobernación, a la asamblea, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Recuerde, numeral elecciones por Corrillos. Mi nombre es Miller Arevalo y les estaré presentando no solo los candidatos, sino sus hojas de vida y sus propuestas en un formato preciso, concreto y coherente. Numeral elecciones por Corrillos. En esta elección nos acompaña el director técnico, entrenador directivo, jugador, todas las posiciones en el campo de fútbol, el señor Óscar Francisco Upegui Pereira. Pero pues, Óscar Upegui, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Aspira al Consejo de Piedecuesta. Señor Óscar Upegui, gracias por estar en Los Escogidos, bienvenido. Bueno, un saludo primero que todo para usted, muchas gracias por la invitación, Miller, y por aprovechar esta oportunidad de poder conversar con ustedes y con toda la gente de Los Corrillos. Bueno, sí señor, bueno, ya va cogiendo confianza, lo que pasa es que la primera lo cogí ahí como muy de sorpresa, ¿no? Pero ya se irá concentrando poco a poco a medida que vamos comenzando. Precisamente antes de comenzar le voy a explicar la dinámica del programa. Son 15 preguntas para 15 minutos. Si al finalizar las preguntas, las 15, aún tiene tiempo disponible, haremos hasta 5 preguntas más hasta completar los 15 minutos. 3 de las preguntas, la número 5, la número 10, la número 15 y si acaso de llegar a la número 20, hacemos denominado pregunta reina. Pero pues nada más y nada menos que la única diferencia es que allí escoge una papeleta de las que tenemos allí en ese bol que hemos destinado. Coge la papeleta, la muestra, la lee y la responde. Pero claro que si de pronto la pregunta le incomoda o no conoce la respuesta o simplemente prefiere no contestarla, pues la famosa frase: siguiente pregunta. Apreciado Óscar Upegui, ¿entendidas y aceptadas las reglas del programa? Totalmente entendidas. Bueno, señor, entonces, como le dije, vamos a colocar un cronómetro allí que vamos a poner en marcha. Y con la primera pregunta pondremos en marcha el cronómetro en 15 minutos y comenzamos en 3, en 2 y en 1. Primera pregunta: ¿qué percepción cree que la gente tiene de usted? Bueno, yo creo que la gente tiene una percepción de un Óscar Upegui honesto, trabajador, que ha estado toda su vida dedicada al fútbol en las diferentes posibilidades que nos presenta el fútbol profesional, jugador, entrenador, directivo, y una persona que cuando se pone un reto por delante hace todo lo posible y hasta lo imposible por cumplirlo. En la pregunta número 2, Óscar Upegui, candidato al Consejo de Piedecuesta, ¿se considera un político, un técnico o un tecnócrata? ¿Por qué? Bueno, no soy ni político porque es mi primera experiencia. Yo creo que esta es la primera posibilidad, lo hice porque pienso que es importante que la política como tal cambie, que cambie el escenario y que cambien las personas que están dentro de la política. De pronto más un tecnógrafo, porque creo y siento que puedo manejar las circunstancias de la mejor manera y ayudar a la gente dentro de lo que yo quiero. En la pregunta número 3, ¿a qué se ha dedicado en los últimos meses y de dónde va a sacar la plata para su campaña? Bueno, ¿a qué me he dedicado en los últimos meses? A prepararme de la mejor manera, a hacer campaña. Yo creo que la campaña no es únicamente los últimos meses, antes hay que conversar con las personas, llenarse de mucha información, conocer las circunstancias que están dándose en el municipio. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero de mi campaña? Recursos propios
y obviamente entendiendo que no son grandes recursos los que se van a ver en esta campaña, sino conocer mucho a la gente, conversar mucho con la gente y saber y tener claro que el conocimiento que se tiene del municipio y de la gente y de los problemas es lo que nos ayuda a hacer política. En la pregunta número 4, ¿cuál ha sido su momento más triste y su momento más feliz en la vida? Bueno, yo creería que el momento más triste, la muerte de mi señor padre, hace ya varios años, porque siempre fue un amigo, siempre estuvo presente en las diferentes circunstancias de la vida, en las dificultades, pero también en las alegrías, y obviamente creo que para cualquier ser humano perder a su padre siempre es un golpe fuerte. Y el momento más alegre creo que han sido muchos. Dentro del fútbol tuve bastantes, poder conseguir los objetivos que me había propuesto, poder jugar al fútbol profesional, tener una familia, poder compartir con ella, y obviamente cada vez que uno se pone una meta, puede lograrla, es un momento feliz. En la pregunta número 5, como ya explicaba en la dinámica del programa, la pregunta reina, por favor, don Oscar, escoja una papeleta allí de las que tenemos presentes. Bueno, no revolvió mucho, tampoco ya hay mucha. Me pongo las gafas para poderla Listo, señor. leer. ¿Cuál es el peor asunto de convivencia en su edificio o en su conjunto le ha tocado soportar? No lo voy a volver a echar allá. Bueno, yo creo que dentro de los peores asuntos que uno puede tener dentro de su convivencia, no solamente en su conjunto sino en su barrio, en su cuadra, en su calle, se presentan siempre muchas situaciones de diferencias con los vecinos. Hemos tenido pues algunas dificultades porque desafortunadamente hemos dejado a un lado la cultura ciudadana y la convivencia. Dificultades que han llevado a que haya maltrato de parte verbal, y siempre hemos tratado, por lo menos he tratado, de arreglar las cosas hablando, dialogando, porque creo que de eso se trata, de que somos mejores seres humanos cuando tratamos de arreglar las cosas conversando, y que la violencia no nos lleva a nada, única y exclusivamente a tener mucha más violencia, y de por sí ya vivimos en un país bastante violento. En la pregunta número 6, Óscar Upegui, candidato al Consejo de Piedecuesta, en consonancia, ¿le parece bueno o malo el actual alcalde de Piedecuesta? ¿Por qué? Bueno, yo creo que todos los mandatarios tienen siempre cosas interesantes para mostrar y cosas no tan interesantes. Yo creo que nuestro alcalde Mario José ha tenido algunas dificultades importantes durante su mandato, pero sí hay algo que es claro que hoy tenemos que decir de Piedecuesta, y es una falta importante de autoridad. Hoy en Piedecuesta la autoridad no se respeta, cada persona hace lo que quiere, lo que desea, lo que piensa que está bien para ella, sin importarle lo que pase con los demás. Y tenemos que tener claro que nuestros derechos van hasta donde empiezan los de los demás. Y creo que en ese sentido Piedecuesta ha adolecido de esa falta de autoridad, acompañada de un gran problema que vivimos, que es la inseguridad. En la pregunta número 7, en consonancia con la anterior, candidato al Consejo de Piedecuesta, ¿le parece bueno o malo el actual Consejo de Piedecuesta? ¿Por qué? A ver, yo creo que el Consejo tiene claro, y el concejal debe tener claro, que sus funciones son, primero, el control político para que se cumpla con el plan de desarrollo que tiene el mandatario, que también tiene que presentar proyectos para el bienestar de la comunidad,
y tercero, que tiene que gestionar y volverse esa voz de las comunidades, de los habitantes de Piedecuesta para que puedan vivir mucho mejor. Y en ese sentido creo que no se ha hecho a profundidad esa labor. Yo creo que el Consejo ha fallado en ese sentido por diferentes razones. Hay que ser estar mucho más presente dentro de el diario vivir de los piedecuestanos, y por eso creo que hoy en día los mismos piedecuestanos estamos pensando y están pensando que se debe cambiar la gente que está en el Consejo, los actuales concejales. Obviamente solamente las elecciones nos mostrarán eso, pero creo que hay un ramillete importante de candidatos al Consejo para mostrar un mejor trabajo y un mejor camino. En la pregunta número 8, Óscar Upegui, candidato al Consejo de Piedecuesta, ¿por qué partido se inscribió y qué representa esa colectividad para usted? Bueno, el partido por el cual me inscribí, Dignidad y Compromiso, es un partido nuevo dentro del ámbito nacional y representa un trabajo social importante para nosotros. Pensar que lo social es primordial, que el ser humano es muy importante. Entendemos y confiamos en que se deben manejar las cosas por encima de todo, pensando en el ser humano. Las obras de cemento, digámoslo así, son importantes porque ayudan a un mejor vivir de la persona, pero no pueden estar por encima del ser humano. Tenemos que trabajar para que esa brecha existente en este país, esa gran brecha, cada día sea mucho menor, y que las cosas para cada uno de esas personas y de los seres humanos mejoren mucho más. Tenemos dificultades existentes en nuestro municipio, queremos ayudar a solucionarlas, entendiendo que esa brecha social se debe cerrar. En la pregunta número 9, ya elegido concejal, si lo invitan a una componenda, sus compañeros o el mandatario, ¿usted aceptaría? ¿Por qué? Bueno, yo creo que cuando a uno lo eligen concejal, el pueblo, la gente, los habitantes le están dando un mandato. Ellos son nuestros jefes, los habitantes que nos ayudan a elegir, y a ellos nos debemos. Tenemos que estar muy presentes en todas las situaciones que puedan ayudarles a ellos. Y si esas componendas son en contra de nuestros habitantes, en contra de nuestros municipios, no podemos estar ahí. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, hay que trabajar para mejorar el vivir de los piedecuestanos, para que todos esos inconvenientes que tenemos hoy en día, porque tenemos muchos inconvenientes en nuestro municipio, sean mejorados, se pueda tener un mejor vivir para cada uno de los piedecuestanos, entendiendo que somos partícipes de ese mejor vivir. Nos debemos a nuestros electores. El jefe nuestro no es el alcalde, el jefe nuestro no es los otros concejales. Nuestros jefes son los habitantes de Piedecuesta y para ellos debemos trabajar. En la pregunta número 10, don Óscar Upegui, la pregunta reina, por favor, escoja una papeleta a ver cómo nos va esta vez. ¿Cuál es su equipo del alma diferente a la Selección Colombia? ¿Por qué? Le cayó como guayo al pie. Bueno, sí, obviamente el Atlético Bucaramanga. ¿Y por qué? Porque le debo mucho al Atlético Bucaramanga. Me formé como jugador aficionado, me formé como jugador profesional ahí. Como entrenador tuve la posibilidad de debutar en el Atlético Bucaramanga. Como gerente y presidente también tuve la oportunidad, entendiendo que tenemos un equipo bastante golpeado, pero con una gran hinchada, con una gran afición que merece muchos triunfos, que merece muchas alegrías y que desafortunadamente no hemos podido darle todo a la gente, pero
es el Atlético Bucaramanga. Obviamente a los otros clubes donde estuve les tengo un gran cariño, pero sí, el Atlético Bucaramanga, después de nuestra selección Colombia, es mi equipo. En la pregunta número 11, ¿presentará usted un proyecto más que le permita la generación de empleo? Explíquenos. Bueno, Piedecuesta, al igual que muchas partes del país, sufre un tema de desempleo bastante grande. Y en ese orden de ideas tenemos que mirar, primero que todo, cómo podemos mejorar una zona industrial que tenemos, que ha venido poco a poco, pero muy lentamente mejorando. Y para eso tenemos que presentar los proyectos necesarios para que las empresas vengan a invertir a Piedecuesta y le den empleo a los piedecuestanos, que muchos piedecuestanos tengan esa posibilidad de trabajar en esas empresas. Pero también tenemos que darle la oportunidad a los profesionales piedecuestanos de que tengan la posibilidad de trabajar en la administración municipal. Siempre es importante que esos piedecuestanos que trabajan en la administración municipal, porque les va a doler lo que pasa en Piedecuesta, porque tienen claro qué es lo que necesita Piedecuesta y cómo van a ayudar a mejorar esa Piedecuesta. También vamos a presentar propuestas y proyectos para que los emprendedores puedan hacerlo en convenios con la administración municipal, teniendo programas claros también de capacitación, buscar también ya los convenios existentes con el SENA y con algunas otras posibilidades, pero siempre sabiendo que el emprendedor hace parte importante de la economía de nuestro país y tenemos que darle todas las posibilidades necesarias para que salgan adelante. Ya escasos de tiempo, vamos con la pregunta número 12, ¿sobre qué problemas citará el primer control político? Bueno, yo diría que tenemos muchos inconvenientes. Hay que tener claro que ese control político tenemos que hacerlo en todo momento, que tenemos que mirar que nuestro alcalde cumpla ese plan de desarrollo y hay que estar muy atentos a eso. Yo creo que con nuestros compañeros concejales, que vamos a tener la posibilidad de hacer cosas muy importantes por Piedecuesta, tenemos que empezar a pensar en ese plan de desarrollo que se cumpla a cabalidad. En la pregunta número 13, díganos 3 funciones del cargo al que usted aspira. Bueno, ya lo había dicho con anterioridad. Primero que todo, el control político para que se cumpla ese plan de desarrollo. Segundo, presentar proyectos en el beneficio de la comunidad, porque tenemos que pensar siempre en nuestra comunidad. Hay que presentar esos proyectos para que se puedan y se hagan las cosas, obviamente entendiendo que hay que aprobarlos, hay que estar muy atentos también a los otros que se presenten. Y tercero, convertirnos en la voz de los habitantes de Piedecuesta. Ellos son nuestros jefes, tienen dificultades, los barrios tienen cosas por hacer, obras por hacer, y nosotros tenemos que escucharlos atentamente y presentar esas propuestas. Óscar Upegui, llegamos a los 15 minutos, ya no podemos hacer más preguntas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Óscar Francisco Upegui Pereira, entrenador deportivo, futbolista, en fin, todas las posiciones en el campo de fútbol, igualmente en la parte directiva. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta emisión de Los Escogidos, candidato al Consejo de Piedecuesta. Muchas gracias a usted, Miller, por esta invitación a Los Escogidos. De verdad que se lo agradezco de corazón y darme esta gran posibilidad de decir lo que siento y contarlo con toda la franqueza del caso. ¿Por qué partido? Dignidad y Compromiso 10. 7. Bueno, listo. Entonces, señor Óscar Upegui, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, elecciones por Corrillos, y recuerdo también a los candidatos. Vea, ya ustedes, si han tomado la decisión de votar por Óscar Upegui, es porque lo han escuchado y lo conocen. De pronto antes no tenían la opción de conocer a Óscar Upegui, ya en estos minutos pues ya tuvieron la oportunidad de conocerlo. Por eso, candidatos, las puertas de Corrillos están abiertas para que ustedes vengan y se presenten. Son 15 minutos, máximo 20 minutos, no nos demoramos mucho.
Así que aproveche la oportunidad para que la gente los conozca y de pronto se decida y vote por ustedes. A ustedes televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, numeral elecciones por Corrillos. Mi nombre es Miller Arevalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de Corrillos, los escogidos. Hasta pronto.